Buen día chicos, en esta sesión de biología vamos a estar hablando sobre el primer órgano que encontramos que forma parte de nuestro sistema endocrino. Como ya habíamos hablado en el video pasado, sabemos que el sistema endocrino realmente cumple funciones de coordinación en compañía del sistema nervioso para llegar a el equilibrio interno que es conocido como homeostasis. Así que es el hipotálamo, ese primer órgano del cual vamos a estar hablando. El hipotálamo se encuentra ubicado en la parte central inferior del cerebro. Acá en este gráfico ustedes lo pueden ver. Tenemos el cerebro, lóbulos cerebrales, el tallo cerebral y el cerebelo, lo cual ya lo habíamos visto cuando hablábamos de sistema nervioso. Acá en esta parte de color naranja encontramos el hipotálamo. En realidad el hipotálamo pueden distinguirse varias partes, aunque no tiene un límite anatómico claro. Este recibe información del cerebro y de todo el organismo y envía órdenes a través de la glándula hipófisis, que produce numerosas hormonas de control. Resulta que acá abajo hay dos protuberancias. Después del hipotálamo vienen a formarse esas dos protuberancias, que es la glándula hipófisis, que vamos a estar trabajando también el día de hoy más adelante. Decimos que el hipotálamo es un órgano que en realidad lo que hace es unir el sistema tanto endocrino como el sistema nervioso. También ya habíamos hablado de que ellos dos lo que hacen es coordinar todos nuestros sistemas. Así que, porque hay una relación, quise ampliar de este lado en este gráfico el hipotálamo. Tenemos que todo eso de color rojo que está acá atrás es el hipotálamo. De color morado lo que baja, que son las dos protuberancias, llamado como glándula hipófisis. Obviamente está desde una vista lateral, allá atrás está la otra, es como si fueran dos bolitas, dos protuberancias, ¿listo? Y lo que nosotros encontramos de color verde y de color rosado en este caso son las células neurosecretoras o neuronas, que ya la habíamos trabajado en el sistema nervioso. ¿Por qué decimos que hay una conexión? Porque estas células nerviosas neurosecretoras del hipotálamo fabrican sustancias químicas que controlan la liberación de hormonas por parte de ¿quién? De la hipófisis. Es decir, el hipotálamo, que es toda esta zona, recoge la información que recibe del cerebro, como por ejemplo la temperatura que nos rodea, la exposición a la luz, los sentimientos, y lo que hace es enviar esa información hacia la hipófisis. Esta información lo que va a hacer es afectar a las hormonas que fabrica y libera la hipófisis. El hipotálamo lo que hace es segregar hormonas que inducen a otras glándulas endocrinas a segregar hormonas, como por ejemplo la glándula tiroidea, las gónadas, que son los órganos reproductores femenino y masculino, ovarios y testículos, ¿cierto? Y las glándulas suprarrenales. Es decir, en esta parte miren que se encuentran los axones de las neuronas y el núcleo. Veíamos que eran las neuronas cuando hablábamos del sistema nervioso. Entonces, si se dan cuenta, tienen gran tamaño, y el soma, que es esa parte principal de la neurona, se encuentra dentro de ¿qué? Del hipotálamo. Sin embargo, los axones, que es el cuerpo de ella, y las dendritas, que es la parte final de una neurona, sin embargo, viene a estar dentro de la hipófisis. Es decir, acá se generan en el hipotálamo hormonas, pero como tal se van a liberar ¿en dónde? En la hipófisis. Lo que hace el hipotálamo es un proceso de, 1, liberación, o 2, inhibición. ¿De qué? De hormonas. En esta parte que es conocida como tallo, donde se divide el hipotálamo de la hipófisis, allí hay un control. Es decir, o se liberan hormonas
o no se liberan hormonas. Hay un proceso de inhibición. El hipotálamo lo que hace es esto, controlar y regular la producción de hormonas de la hipófisis, que también es conocida como la glándula pituitaria. En esto entonces tenemos que el principal órgano sería el hipotálamo, ya que él es el que va a unir el sistema endocrino y el sistema nervioso. ¿Por qué lo une? Porque tiene las neuronas o células neurosecretoras tanto en el hipotálamo como en la glándula hipófisis. ¿Qué función cumple el hipotálamo? Liberar hormonas o inhibir el paso de hormonas. Así que veamos qué hormona secreta el hipotálamo. Como tal, hay 4 hormonas fundamentales que libera el hipotálamo. La primera es conocida como la antidiurética. Esta lo que hace es aumentar la cantidad de agua que los riñones absorben en la sangre para que no haya un proceso de deshidratación. Luego encontramos una segunda hormona secretada por el hipotálamo que es conocida como la corticotropina. Y esta lo que hace es ayudar a regular el metabolismo y la respuesta inmune al trabajar con la glándula pituitaria o hipófisis y la glándula suprarrenal. Esta glándula la estaremos trabajando, aunque el mismo nombre lo indica, se ubica en los riñones. También segrega una hormona llamada gonadotropina. Como su nombre lo indica, gónada hace referencia a los órganos sexuales, es decir, testículos y ovarios. Lo que hace esta hormona es informarle a la glándula hipófisis que libere hormonas. ¿Para qué? Para mantener funcionando a los órganos sexuales, ovarios y espermatozoides. Y la otra hormona muy importante que segrega el hipotálamo es la oxitocina. Esta en especial participa en muchos procesos, incluida la liberación de leche materna, la temperatura corporal y los ciclos del sueño. Esto en cuanto al hipotálamo. Después del hipotálamo encontramos una glándula que es denominada la glándula maestra. Y la tenemos por acá. Ella se denomina como hipófisis o como pituitaria, que ya lo habíamos dicho. ¿Por qué es denominada la glándula maestra? Ella lo que va a hacer es producir y segregar hormonas que estimulan y regulan otras glándulas endocrinas que directamente intervienen en funciones biológicas fundamentales. ¿Recuerdan el gráfico principal? Teníamos acá arriba el hipotálamo y 2 protuberancias. De este lado ya lo grafiqué no de forma lateral, sino de una vista frontal. En la primera imagen que aparecía estaba de lado, por eso se veía solo una protuberancia y no las 2. En este gráfico que ya está directamente frontal, vemos que la hipófisis se divide en 2 partes, en 2 protuberancias. Por este lado tenemos estas neuronas que, como les dije, tienen un cuerpo muy grande. Acá en el soma está ubicado directamente en el hipotálamo, pero su axón y las dendritas vienen a quedar ¿en dónde? En la hipófisis. Por el otro lado tenemos que hormonas están presentes y las glándulas neurosecretoras, es decir, las células nerviosas, también hay neuronas. Pero ¿qué ocurre en este caso? El axón es mucho más corto y va a quedar en el tallo. Recuerden que el tallo es esa división que hay entre el hipotálamo y la hipófisis. Si se dan cuenta, las dendritas quedan hasta ahí. Entonces, ¿cómo se denominan esas 2 partes? Por este lado tenemos una parte anterior de la hipófisis denominada adenohipófisis, parte anterior, adenohipófisis, y una parte posterior denominada neurohipófisis. Si se dan cuenta, hasta los términos tienen que ver tanto con sistema nervioso como con sistema endocrino. Esta glándula, que se encuentra ubicada muy cerquita
del hipotálamo. Por acá tengo una imagen, miren el hipotálamo, que ahorita lo podíamos ver, es esta región que se encuentra de esta parte, y miren dónde se encuentra la glándula pituitaria. Como les digo, al ser una vista lateral, pues solo va a verse una de esas protuberancias, son dos protuberancias, adenohipófisis y neurohipófisis. Allí está ubicada nuestra glándula pituitaria o hipófisis. Vamos a ver qué hormona segrega cada una de ellas, porque en las dos, en este caso en la adenohipófisis tenemos 5 hormonas y en la neurohipófisis tenemos 2 hormonas que segregamos. En la adenohipófisis, para empezar, se libera la hormona de crecimiento, es conocida como GH. Esta hormona de crecimiento es fundamental pues para el crecimiento lineal durante la infancia y la adolescencia, aunque también es necesaria para el mantenimiento de la salud y el bienestar durante la edad adulta, como formación de tejido muscular y tejido óseo. La segunda hormona que libera la adenohipófisis es la TSH, que es la hormona estimulante esencial para la regulación de la glándula tiroidea, que también estaremos viendo adelante. Hay otras dos, que es la LH y la FSH, que son hormonas responsables del correcto funcionamiento de los órganos sexuales, ovarios y testículos. Ella lo que hace es regular a las gónadas. Otra hormona que se libera en la adenohipófisis es la ACTH, que es la hormona reguladora de córtex, o también conocido como cortisol suprarrenal. ¿Qué quiere decir? Que funciona con la glándula que está encima del riñón y es esencial para mantener el equilibrio metabólico. Recuerden que cuando hablamos de ese término, de ese concepto de metabolismo, hablamos de 3 funciones: digestiva, circulatoria y respiratoria. Y por último tenemos la prolactina. Como su mismo nombre lo indica, es necesaria para la lactancia e influye también en la función sexual. Esto en la adenohipófisis. Volvemos a mirar acá el gráfico. Adenohipófisis es la primer parte. Esas hormonas son las que se liberan en esta protuberancia de la hipófisis. Ahora vamos a mirar qué es lo que ocurre en la neurohipófisis. Como les dije, acá solo se liberan y se producen 2 hormonas. ¿Cuáles serán esas 2 hormonas? La primera, que es conocida como la ADH, que es la hormona antidiurética y es encargada de regular la cantidad de orina que eliminan nuestros riñones, permitiendo que estos ahorren agua, evitando así que orinemos de manera continua y pues evitando un proceso de deshidratación. Y la segunda hormona que libera la neurohipófisis es la oxitocina. Esta, por su parte, lo que hace es aumentar la fuerza de las contracciones del útero durante la fase final del parto, también facilita la lactancia y reduce el sangrado después del parto. Sin embargo, acá solo di funciones totalmente femeninas. La oxitocina, se ha comprobado no que los alimentos tengan oxitocina, pero sí hay alimentos que lo que hacen es producir o segregar mayor cantidad de oxitocina. Sin embargo, esta hormona también la relaciona, por ejemplo, con los sentimientos de amor y de felicidad. Generalmente, con estudios neuropsicológicos se ha demostrado que el consumo de chocolate, de hierbabuena, de café, hace que se libere o que se segregue mayores cantidades de oxitocina, las cuales también van a permitir un estado de ánimo feliz, o como nosotros lo llamaríamos, estar alegres. ¿Listo? Eso en cuanto a la neurohipófisis. Pero ¿qué ocurre cuando de pronto la hipófisis tiene un desequilibrio? Se generan unas enfermedades. En este caso, voy a hablar de 2 enfermedades principales. Una, cuando hay un déficit, por eso por acá hice una flechita bajando,
Y otra cuando hay un exceso, miren acá la flechita subiendo, de las hormonas que segrega la hipófisis. Como ustedes se dieron cuenta en la hipófisis, en la adenohipófisis se producen 5 hormonas y en la neurohipófisis se producen 2 hormonas. Quiere decir que en total hay 7 hormonas que se liberan allí en este órgano tan mínimo. Entonces, únicamente voy a estar hablando de 2. En el caso de una disminución de cualquiera de las hormonas hipofisiarias, se denomina como hipopituitarismo. Hipo, que hace referencia a disminución, a que el nivel baja. ¿En cuáles hormonas? Puede ser en la ADH, GH, THS, LH, prolactina, oxitocina, que veíamos anteriormente. Se genera hipopituitarismo. En el caso, por ejemplo, especial de que haya un déficit de la hormona del crecimiento, que es conocida como GH, pueden darse 2 efectos o 2 causas. En el caso de los niños, como ya veíamos, si es la del crecimiento, pues es la que nos va a permitir tener un adecuado crecimiento desde nuestra niñez a nuestra adolescencia. Cuando esta tiene un déficit en un niño, se va a generar una enfermedad denominada enanismo. Y ahí es cuando nosotros conocemos o diferenciamos a las personas enanas. Quiere decir que tanto el peso como la talla están por debajo de la edad normal del caso particular en el cual se está hablando. Pero ¿qué ocurre en adultos? Resulta que esta hormona de crecimiento, GH, no solo actúa cuando somos niños, principalmente sí es la que nos da un proceso lineal en nuestro desarrollo. Pero ¿qué ocurre? Cuando ya somos adultos, también esa hormona se libera. Y es que si de pronto hay un déficit, lo que va a hacer es afectar directamente la composición corporal. ¿Esto cómo se puede evidenciar? Cuando un adulto empieza a disminuir la masa muscular, pero la grasa corporal aumenta, algo que es totalmente perjudicial para las situaciones cardiovasculares, porque al haber menor músculo y mayor grasa se empieza a sufrir de muchas enfermedades, como por ejemplo la osteoporosis o cualquiera relacionada pues con el corazón. Esto cuando hay un déficit, en especial de ¿qué? De la hormona GH. ¿Qué ocurre entonces cuando de pronto hay un exceso? Que es todo lo contrario, cuando hay una sobreproducción de alguna hormona. En este caso puse un exceso de esta hormona, la ACTH, y es conocida como la enfermedad de Cushing. Esta lo que hace es provocar que las glándulas suprarrenales, que están ubicadas encima de los riñones, liberen más cortisol. Anteriormente la veíamos con el término de córtex, recuerden. ¿Qué hace el cortisol? Ese normalmente se secreta en situaciones estresantes. Cuando el cuerpo debe liberar mucha adrenalina, se segrega cortisol. Pero ¿qué ocurre? Este cortisol lo que viene a regular es la presión sanguínea y el balance de agua en el cuerpo. Sin embargo, cuando este cortisol está en un exceso, lo que nos va a generar es una enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing lo que genera es debilidad muscular, fatiga, acné, periodos menstruales irregulares y disminución de la fertilidad. Como se dan cuenta, acá únicamente hablé de una hormona en especial. En este caso, cuando hay un déficit en la de crecimiento, ¿cierto? Y acá cuando hay una sobreproducción en esta hormona, que es conocida también como la de cortisol. En cada una de las que yo acabé de nombrar se puede dar un déficit o un exceso, y esto se va a ver reflejado como una enfermedad en el cuerpo. Así que el tema es muy extenso, únicamente yo les voy a dar estas dos para, digamos que entré un poquito más a profundizarlas. Sin embargo, en la reseña yo les voy a dejar más información que ustedes deben estar leyendo. Como siempre les digo, deben tomar apuntes de esto, en especial en estas clases vamos a ver nuevos conceptos y
por ejemplo, como las hormonas, que no son muy comunes. Sin embargo, tomen apuntes de las ideas principales y resuelvan la evaluación que les dejo en línea.